Esto es Barcelona. Allá al fondo observan la torre más alta de comunicación de 288 metros. Y aquí estoy en la zona de la Diagonal. Una calle que se extiende por 11 kilómetros y parte a Barcelona prácticamente por la mitad. Es una de las calles más emblemáticas de la ciudad, junto con la Meridiana, con el Paseo de las Cortes. Hay varias calles que tienen una función especial. Esta es una de ellas. En la zona Diagonal se encuentran muchísimos establecimientos, librerías y espacios de comercio diversificado. Hoy en Estado Natural Viajero les quiero mostrar cómo es caminar un poco por la calle Diagonal, que es muy amplia. En cierto punto puede tener hasta 6 carriles y en este punto ya tiene alrededor de 4 en el centro y tiene zonas específicas para lo que es autobuses e incluso tranvías. Vamos caminando por una zona de las que podríamos llamar exclusivas de Barcelona, zona con muchos negocios, con tiendas de diseño como esta, y donde se encuentran cafeterías muy costosas. Miren aquí otra tienda de diseño que manejan lo que es el futurismo, y por el otro lado más tiendas de consumo masivo: Mango, Zara, Afelú, Women's Secret. Pero me quedo con este lado, el que voy caminando. Restaurantes que tienen muchísima tradición gastronómica, bastante costosos. Este Ches Coco. Lo importante de esta vía es que ahora, caminando, pareciera una vía más. Entonces la ven desde cualquier parte de Barcelona, desde las montañas, y pareciera que cortaran la ciudad en dos. Otro de los puntos que vale la pena reseñar es que toda esta zona está arborizada y tiene periquitos, y dicen que hay guacamayos o que hay aves exóticas que han venido de Latinoamérica. Puedo dar fe de que hay periquitos argentinos que son verdes y son bastante invasores. Por cierto, pueden tener nidos que alcanzan más de 100 kilos. Esta es entonces la avenida Diagonal, un camino tranquilo, relajado. Se puede caminar, hay que estar muy pendiente de los semáforos, tienen buen paso para hacerlo. Hay mucho para observar de las casas. La arquitectura de Barcelona es bellísima, sea el sitio que encuentren, desde el Raval, que es lo que llamaban antes el barrio chino, a esta zona que es exclusiva pero de acceso para todo el mundo. De Diagonal, de la avenida Diagonal, que tiene los 11 kilómetros, podemos ver estatuas como esta. Bellísima esta estatua y el estilo, una fuente antigua. Lo que me llama la atención para mostrar en este programa es lo arborizado que está. Es muy fresquito, tiene bastante terrazas, es amplio y tiene sus tiendas de franquicia, tiendas independientes. Todo está muy bien dispuesto y organizado.
caminando por esta zona, mucha tienda de diseño. Esta antes era lo que llamaban la calle de las librerías, de las editoriales. Barcelona tiene un detalle muy particular, muy bueno, y la denota como una de las ciudades cultas de habla hispana y catalana, por supuesto. Y es que Barcelona tiene más librerías en la ciudad que Ecuador, Perú y Colombia juntos. La sola ciudad tiene más librerías que esos tres países. Aquí se encuentran más de 100 librerías. Las casas editoriales principales están aquí. Y se mueve mucho el círculo literario. Con esta vista de la avenida Diagonal y una de las calles que baja, que es Muntaner, despido este programa de Estado Natural Viajero. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos buscando historias para todos ustedes, para el deleite de todos. Los dejo con esta postal arquitectónica de la ciudad condal. Hasta pronto. Chao.